todos, tenemos nuevo video review. El día de hoy vamos a hablar sobre el workout Hiroshima más Clem. Vamos a ver. Muy bien, el video review del día de hoy se trata de más o menos sobre el pre-workout Hiroshima más Clembu. Y si es que estos chicos de Dark Matter Nutrition ya sacaron también su versión en pre-workout llamado el Hiroshima. Entonces nos dimos a tarea, yo y la producción, de hacer el review completo, probarlo, decirte toda la verdad sobre este Hiroshima más Clembu y no fallarte en este review. Como cualquier review te voy a decir la tabla nutrimental, cuáles son los ingredientes y cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos, cuántos servicios trae, cuáles son sus sabores, cuál es el mejor sabor, que también se disuelve, Nita Shaker, no Nita Shaker, cuáles son los efectos de ese Hiroshima, y al final te voy a decir el costo-beneficio. ¿Vale la pena realmente invertir tu dinero en este Hiroshima más Clembu de Dark Matter Nutrition, o nos quedamos con cualquier otro pre-workout del mercado? Producción, divídeme esta pinche pantalla. Muy bien, lo tenemos con 30 servicios. Desde ese inicio no trae una propuesta diferente, una propuesta tal vez más alto, por decir más de 30 servicios, 40, 60 servicios, como otras propuestas que ya están saliendo al mercado. 30 servicios se queda como un rubro de a la media de 30 servicios, pero vamos a ver qué es lo que más contiene. Después tenemos proteína 6.60 gramos. Después tenemos de grasa 0.0 gramos, de carbohidratos 1.0 gramos y de sodio 7.45 miligramos. Ahora vámonos a lo que nos interesa. De betalanina, 5000 miligramos de betalanina. Dios santo, el picor que te va a dar probar este pinche pre-workout. La resistencia va a estar perfecta. O sea, realmente vas a querer entrenar y volver a entrenar y volver a entrenar. La betalanina está a tope con 5000 miligramos. Es una dosis que me sorprende, es una dosis alta, es una dosis que me gusta. Pero si eres una persona que no tolera, que no le gusta tanto esa sensación, esa maldita ansiedad de querer ya ir a entrenar, puedes pasarle un poco más con la dosis. 5000 miligramos es una dosis alta. L-arginina AKG con 2000 miligramos. Bombeo y vascularidad, y no es el único tipo de arginina que trae este Hiroshima. Después tenemos taurina, aminoácido clásico en un pre-workout, lo tenemos con 1000 miligramos. Es una dosis más alta que otros preentrenamientos, algunos otros muy similar, pero lo tenemos con 1000 miligramos. Después tenemos el segundo tipo de L-arginina, 550 miligramos. Entonces tenemos 2500 miligramos de L-arginina. Bombeo y vascularidad a tope. Es una dosis bastante buena. Me gustó muchísimo que metieran dos tipos de L-arginina, 2000 y 550 miligramos respectivamente. Lo hacen un óxido bastante bueno. Pre-workout con óxido hasta el momento. Cafeína nitros, 450 miligramos. Estamos hablando de 4 o 5 tazas de café. Es un pre-workout bastante fuerte. Desde ahí ya te estoy diciendo todo. 450 miligramos de cafeína. Estamos hablando de 4 y 5 tazas de café. Más vitamina B3, 40 miligramos. Wow. Si eres novato, ya te voy a decir más o menos cómo debes de tomarlo, porque está fuerte. Después tenemos le meten Clembu Plus Clem. Le meten Clembu, una dosis un poquitito más alto que los otros pre-workouts que lo utilizan, 0.50 microgramos. Sigue siendo una dosis muy pequeña, sigue siendo una dosis que no nos sorprende, vaya, para algún efecto de rendimiento deportivo. No, ¿se lo pueden ahorrar? Pues sí, estamos hablando de 0.50 microgramos, no va a cambiar mucho. O sea, realmente no vas a sentir, wow, el efecto real de un Clembu, no. 0.50 microgramos es una dosis muy pequeña. Y por último tenemos un efecto quemador de grasa con el Jogging Bean HCl, 5 miligramos. Wow, entonces tenemos efecto estimulante, tenemos efecto quemador de grasa, tenemos resistencia bastante y tenemos óxido nítrico en este pre-workout. Es un todo en uno, es un pre-workout bastante fuerte. Y esos son todos los ingredientes que trae este Hiroshima Situation
cuáles son los sabores y cuál es el mejor sabor. Probamos el uva, probamos el sabor de uva en este Hiroshima. Un sabor bastante dulce, muy dulce. Me gustó, no es para decir wow, no me gustó en nada porque está demasiado dulce. No, es un sabor a uva clásico. Eso sí, no es vaya uva con algo más, es un sabor uva clásico. Me gustó, desde ahí partimos bien, me gustó. No hubo vaya una sensación desagradable al tomarlo. En las dos versiones, tanto en shotgun, echártelo y un charquillo ahí de agua nada más, o ya probarlo en un shaker con bastante agüita. Vaya, de las dos maneras la pasé perfectamente bien. Entonces el sabor es bueno. Hiroshima, ahí perfecto, ahí va todo muy bien. Situation, que también se disuelve este Hiroshima, se disolvió bastante bien, pasó la prueba del vaso con la cuchara. Al probarlo, como lo comenté en la cuestión del sabor, no hubo sensación terrosa o arenosa, alguna situación desconfortable en la boca. Se pasó bastante bien, bastante rápido. No hubo sensación como de ahogarte o de toser. No hubo ningún problema en ese sentido. Por lo cual, si tienes un shaker, úsalo, pero no lo tengas arrumbado. Shaker requerido. Ahora vamos a los efectos de este Hiroshima más Klembu. Ya el Hiroshima más Klembu, en una cuestión en el gimnasio, es un pre-workout fuerte, hay que ponerlo así. Ellos inclusive te ponen esta advertencia que no es para newbies, para novatos, no es una versión para novatos, porque es un pre-workout fuerte. Sí está fuerte, no viene vaya brutal, neurotransmisores, 3 tipos de cafeína, porque ahorita todos los yo me echo 3 del Psychotic y la chingada. No, estamos hablando que para lo que es Caffeine Anhydrous, 450 miligramos más la vitamina B3, es un pre-workout fuerte si eres un novato y nunca has probado pre-workouts. Además te van a agregar el Yohin BHCL, que es una versión quemado de grasa, que no es algo de neurotransmisor, no es un estimulante como tal, pero ahí está. La cuestión de la betalanina son 5.000 miligramos. Esta cuestión de ya va a haber ya ansiedad por ir a entrenar más la cafeína, que son 400 miligramos. Por ello digo que es un preentrenamiento fuerte en la cuestión de la energía. Después, en la cuestión de la resistencia, vascularidad y el bombeo, está perfecto. Es una dosis alta. La dosis para un óxido nítrico me gustó bastante. Taurina no es una locura, ya lo hemos visto en otros pre-workouts. 1000 miligramos es una dosis buena, es un aminoácido que casi en todos está. Taurina no me sorprende bastante. Está la cuestión del Klembu. Una vez más, si van a utilizar el Klembu, hay que empezar a poner dosis más altas. Si quieren realmente empezar a salirse de la caja, a hacer una propuesta diferente en cuestiones de voy a agregar Klembu, 0.50 microgramos, vaya, o sea, no nos están poniendo algo nuevo, algo diferente, una dosis muchísimo más alta. Pues no, para ver realmente los efectos del Klembu tiene que ser una dosis más alta de 0.50 microgramos, y aquí no la vamos a obtener, pero obtenemos otras cosas. Si eres un novato y te interesó este Hiroshima más Klembu, te recomiendo que primero tomes medio scoop, veas cómo te sientes, y ya de ahí partimos a que puedas tomar un scoop completo. Si con medio scoop ya sentiste todo el pinche efecto, ahí quédate, bro. Y conforme vayan pasando las semanas y cómo te vayas sintiendo, si va bajando el efecto, puedes subirlo a un scoop. Si eres ya una persona intermedia o avanzada en cuestiones de pre-workouts que son tolerables a los estimulantes, a estas cantidades de cafeína, puedes tomarte sin problemas el scoop completo, lo vas a aguantar de manera perfecta. Si has tomado Psychotic, Hellboy, otros pre-workouts bastante fuertes, te va a agradar muchísimo. Es un efecto diferente porque combinan jogging con cafeína, la cuestión de los dos tipos de arginina, la cuestión de la betalanina, que sí, muchos pre-workouts ya lo tienen. O sea, me voy basando más que nada en las cantidades.
sorpresas no se aventaron ninguna sorpresa. Quisieron aventar la sorpresa del Klembu con 0.50 microgramos. No nos sorprendió en ese sentido. Agregaron la cuestión de quemado de grasa, que se está utilizando muchísimo tanto en los pre-workouts como en los quemados de grasa, el Jogging Bean HCL, porque sí tiene su función. Vaya, es una función quemado de grasa, pero la principal función del Jogging Bean, para lo que lo utilizan, vaya, por así decirlo, es para, ya sabrán a qué me refiero, es para con todo. El sabor es bastante bueno. Me hubiera gustado que agregaran también más servicios, porque si ya me estás poniendo toda una propuesta demasiado diferente, Dark Matter, súbele servicios para el siguiente stack, y va a ser un pre-workout, una opción bastante viable. Por todo lo que te acabo de decir, le voy a tener que dar una manita arriba en mi calificación. Ahí está para este pre-workout Hiroshima más Klembu de Laboratorios Dark Matter Nutrition. No te olvides, cualquier duda, cualquier pregunta sobre este u otro suplemento, ¡boom!, aquí está mi correo. Si te gustó este video, yo sé que te encantó este video, regálame un like en la sección de información que se encuentra aquí abajo. Muchas gracias. Comparte este video en todas tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, hasta en TikTok, así de bro. Ese que Situation habló sobre el pre-workout Hiroshima. Vamos a ver. Activa la campana de notificaciones que se encuentra a un lado del botón de suscripción. ¡Pum! Le das clic ahí, no te vas a poder perder de ninguno de los reviews, temas, podcasts, top 5 y demás que tiene para ofrecerte el Mesías. Ha llegado. Todo esto fue un consejo. Y nos vemos en la siguiente pregunta.